Hola a todos, buenos días, ¿qué tal? Vamos a empezar ya este webinar sobre los ficheros de morosos. Vemos que os estáis conectando. Mientras os conectáis todos, que habéis sido muchos los que os habéis interesado por este tema y os habéis apuntado a este nuevo webinar de Asufin. Vamos a dar un par de minutitos para que os podáis conectar todos y en breve vamos allá a dar comienzo a este webinar, en el que vamos a hablar de en qué casos te pueden incluir en un fichero de morosos, en qué casos no pueden incluirte en un fichero de morosos, qué casos sí que puedes reclamar. Y lo vamos a hacer con Marisa Protomartir, que ya muchos, si ya habéis visto algún webinar más de Asufin, la conoceréis. Es la responsable de servicios jurídicos de Asufin. Y antes de darle paso, vamos a repasar cosillas para tener en cuenta durante este webinar. Al final del webinar, como siempre, vamos a tener un apartado de preguntas y respuestas en el que resolveremos todas vuestras dudas y os vamos a pedir que en vez de colocarlas en el chat, que seguramente alguna se quedará perdida, lo hagáis en preguntas y respuestas, que lo tenéis aquí justo debajo de la pantalla. Hay un botoncito que pone preguntas y respuestas, allí hacéis clic y vais a poder poner vuestras preguntas y así al final del webinar pues nos será sencillo ir viendo cada una de las preguntas, ir dando respuestas y no dejarnos ninguna. Sí que es verdad que los casos particulares ya os lo pondremos también por el chat, que nos los escribáis a nuestro correo, a info@asufin.com, porque será más fácil contestaros y daros la mejor atención. Pero estaremos contestando dudas y cuestiones al final de este webinar, como siempre hacemos. También recordaros que tenemos muchísimos más webinars preparados, como siempre en Asufin. Hacemos una gran labor de educación financiera, queremos que estéis siempre 100% bien informados y bien formados. Así que mi compañera Patricia os va a dejar también ahora en el chat la lista con los próximos webinars para que os podáis apuntar. Tenemos webinars sobre las ayudas que podéis pedir para afrontar el pago de las hipotecas, que con la subida del Euribor sabemos que muchas familias estáis teniendo problemas para afrontar el pago de las hipotecas. También hablaremos de la segunda oportunidad, que igual también a muchos os interesa. Será a lo largo de las próximas semanas y los próximos meses. Ya tenemos publicados en la página de eventos de Asufin todos los webinars hasta julio. Así que, y también, bueno, os pedimos que si os interesan y os resultan interesantes, nos ayudéis a compartirlos y a llegar a más gente, porque queremos que toméis siempre las mejores decisiones para vuestra economía familiar y para eso hay que estar formado e informado. Así que ya sin más dilación, veo que ya os estáis conectando las personas que quedaban por conectarse. Así que sin más dilación voy a dar paso a Marisa para que podamos empezar con el webinar. Bienvenida, Marisa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Clara, y sobre todo muchísimas gracias a los que hoy vais a dedicar un ratillo a participar de este webinar, cuya finalidad principal es dotar de educación financiera y de conocimiento a todos, a consumidores, a operadores jurídicos, a responsables de OMIC, porque, como decimos siempre, el que no conoce sus derechos difícilmente puede ejercitar, ¿no? Voy a compartir pantalla para que podamos ver todos la presentación que he preparado. Este webinar, como sabemos todos por su denominación, vamos a examinar cómo funciona un fichero de morosos, en qué consiste un fichero de morosos, cuándo nos han incluido indebidamente en un fichero de morosos y cómo, en su caso, podemos ejercitar nuestros derechos al amparo del Reglamento de Protección de Datos e incluso, en caso de que la inclusión en el fichero se haya hecho de forma indebida y ello nos haya perjudicado, cómo podremos incluso obtener una reparación, ¿no?, del daño moral, el daño que a nuestra reputación ha ocasionado esta inclusión indebida en el fichero de morosos. Pues bien, ¿qué es un fichero de morosos? Pues la ley prevé como una excepción al establecimiento de bases de datos sin consentimiento del afectado, la existencia de ficheros en los que las empresas puedan consultar si una persona con la que quieren contratar, bien vendiéndole un producto o un servicio, o bien
dándole financiación, pues si esa persona, entre comillas, es un buen pagador. Entonces, esto se hace, como digo, sin necesidad de contar con el consentimiento del afectado, pero eso no significa que no haya que respetar una serie de requisitos legales para que se entienda que esa inclusión se ha hecho de forma correcta. Por lo tanto, estos ficheros lo que recogen son datos de deuda impagada. Deuda de todo tipo, normalmente provendrá de contratos de prestación de servicios, pero también pueden ser de venta de bienes, y deuda que ha resultado impagada. ¿Y quién comunica esta existencia de deuda a estos ficheros? Pues es el propio acreedor, es decir, aquella persona física o jurídica, es decir, una empresa o un ciudadano al que le debemos dinero por la existencia anterior de un contrato. Entonces, estos ficheros son de gestión privada, como ejemplos, ahí pone ASBEF, pero debería poner ASNEF con la N, ASNEF Equifax o Experian, son ficheros de gestión privada y debemos siempre distinguirlos del CIRBE, que es una base de datos que tiene el Banco de España, que también es de solvencia, pero no se refiere a deuda impagada, sino que los datos de la CIRBE son datos que le transmiten las entidades financieras exclusivamente y que se refieren a contratos que tenemos abiertos todos los españoles, pues bien para préstamos personales o bien para préstamos hipotecarios, y que sirven a todos los operadores económicos para conocer cuál es el nivel de solvencia de una determinada persona y con ello evitar dar préstamos a personas y colocarlas en una situación de sobreendeudamiento, ¿no? Que es lo que ocurre, por ejemplo, con las tarjetas revolving o con los microcréditos, en los que no se consulta la CIRBE, no se hace ningún tipo de control de solvencia y luego resulta pues, que los consumidores pues, no pueden afrontar esta deuda, ¿no? Con lo cual, como veis, cumplen verdaderamente una función importante en el tráfico jurídico económico. Pero como supone una excepción al régimen normal de protección de datos, pues el legislador ha establecido un férreo control sobre cuáles son los requisitos y cuándo se puede incluir a una persona en un fichero de insolvencia. ¿Cómo puedo saber que estoy en un fichero? Pues puede ocurrir que me reclamen una deuda y en este mismo requerimiento me diga el acreedor que si no abono la deuda me van a incluir en un fichero, en el fichero X. También puede ocurrir que esto no haya sucedido, sino que yo voy a pedir un crédito o voy a comprar una lavadora en MediaMarkt o en donde sea y quiero pedir financiación, o voy a contratar un determinado servicio recurrente, de luz, agua, teléfono, lo que sea, y me lo deniegan y la razón que me dan es que estoy incluido en el fichero X o Y. Y también puedo averiguar si lo estoy, si tengo sospechas de que esto ha podido ocurrir, porque tengo una deuda con alguien y la estamos discutiendo, también puede ocurrir que hagamos uso de esos derechos de consulta, rectificación, limitación y oposición al tratamiento de los datos de carácter personal, que va a llevar, que puede hacer cualquier ciudadano en cualquier fichero que tienen ellos habilitada siempre una dirección de correo electrónico o incluso un canal directo de consulta que nos va a permitir saber si estamos incluidos en dicho fichero. Como decíamos antes, la ley ha establecido una serie de limitaciones y unos requisitos muy exigentes para que pueda considerarse legítima una inclusión en este tipo de ficheros. El primero de los requisitos, obviamente, es que se tenga una deuda, que se le deba dinero a alguien. Y esta deuda tiene que ser, en primer lugar, vencida, es decir, que haya llegado el día de pago y no se haya abonado. Tiene que ser líquida, es decir, que sepamos el importe, que el consumidor pueda conocer el importe de esa deuda de una forma sencilla. Es decir, por ejemplo, pues mire, tiene usted una deuda por un préstamo personal que me pidió 500 euros al 10% de interés. Por lo tanto, usted a día de hoy me debe 550 euros. Bueno, pues sé que si no la pago, como el 10% es el interés, pues si no la pago este mes, pues el mes que viene deberé otro 10%, el día siguiente otro 10%, el día siguiente otro 10% y así sucesivamente. Es decir,
puedo calcular fácilmente el importe de la deuda con una operación aritmética sencilla. Y tiene que ser también exigible, es decir, que sobre dicha deuda pues no exista una condición suspensiva, por ejemplo, ¿no? Que es una especie de cláusula que en los contratos dicen que hasta que no se dé un hecho futuro o incierto, pues no se ejecuta el contrato, y fundamentalmente que no esté controvertida. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una deuda con unos fontaneros que han venido a arreglarme el baño a mi casa y han hecho un absoluto desastre, y al terminar el contrato me están pidiendo el importe íntegro de la reparación como si estuviera bien hecha, pero yo les he hecho saber que está mal hecha y por lo tanto no estoy dispuesto a pagar el 100% del contrato, sino que me tendrán que hacer una rebaja porque he tenido que reparar por otro lado, porque se han dejado algo sin hacer, pues como esa deuda está controvertida, tampoco sería posible que esa deuda, o a mí, en virtud de esa deuda, me incluyeran en un fichero de morosos. Y ojo, y esto es bastante importante porque es un requisito que el Tribunal Supremo viene exigiendo de forma reiterada, es que esa controversia, es decir, esa discusión sobre si la deuda procede o no procede pagarla, o si procede pagarla de forma íntegra o solo de forma parcial, esa controversia, como digo, tiene que ser con carácter anterior a la inclusión. No sirve a estos efectos que yo, una vez que ya sé que estoy incluido en el fichero de morosos, de repente le diga a mi proveedor o a mi acreedor, oye, que es que ahora resulta que cambio de opinión y donde antes te dije que no lo pagaba, ahora te digo que no lo pagaba porque no me has hecho bien el baño, has tardado mucho, he tenido que hacer reparaciones, te has dejado algo sin hacer, etcétera, etcétera. ¿Y todo ello por qué? Pues porque no podemos perder de vista que lo que está protegiendo la ley aquí es la reputación que uno tiene frente al exterior. Es decir, que de todo el mundo se presume que paga sus deudas y que si no las paga es porque existe una razón. Pero para esta segunda parte, si no lo pago es porque existe una razón, no hay una presunción, sino que tiene que quedar constancia de que si no estoy conforme con la deuda que me reclamas, ¿por qué no estoy conforme? Luego veremos que esta no conformidad no vale con cualquier forma de expresión, ¿no? No vale con mandarle un email y decirle, pues no estoy conforme, sino que también tiene unos requisitos especiales. Además, se nos debe haber advertido de que existe la posibilidad de que nos incluyan en el fichero de morosos, tanto en el contrato que tenemos con esa persona física o jurídica, ¿no? En el contrato de lo que sea, de Netflix, de luz o de agua, como también en el momento en el que el acreedor nos requiere de pago, y en ese requerimiento de pago nos tiene que decir el acreedor que si persistimos en nuestra actitud de no querer pagar, vamos a ser incluidos en el fichero X y además nos tienen que informar de qué derechos nos asisten a oponernos al tratamiento de dichos datos o querer rectificarlos o modificarlos que nos concede a todos los ciudadanos el Reglamento General de Protección de Datos. Y una vez que el acreedor, nosotros seguimos impagando, una vez que el acreedor ha comunicado esta deuda al fichero de deuda, a su vez, el titular de ese fichero, ASNEF, Equifax o lo quien sea, nos tiene a su vez que mandar una comunicación diciéndonos que hemos sido incluidos, en qué fecha, por qué deuda, quién ha sido el acreedor que ha comunicado esta deuda y a su vez también nos tiene que dar toda la información para el uso de nuestros derechos al amparo de la reglamentación de protección de datos. Podemos encontrarnos ya en un fichero de deuda y esta situación puede obedecer a dos diferentes razones. Puede ser que efectivamente la deuda sea real, sea legítima, no esté controvertida, sea vencida, líquida y exigible, pero mi acreedor no ha cumplido los requisitos legales, estos requisitos que acabamos de ver. No me ha avisado en el contrato, no me ha requerido de pago y además no me ha informado de mis derechos al amparo de la reglamentación de protección de datos, ¿no? O puede ocurrir que esa deuda esté discutida
y por lo tanto no sea vencida, líquida y exigible, esté controvertida, yo la disputa porque no estoy conforme como me han ejecutado el contrato y por lo tanto creo que tengo derecho a una rebaja del precio o a una indemnización por este cumplimiento defectuoso del contrato, en cuyo caso no solo habría una infracción, digamos, de los requisitos legales de inclusión, ¿no?, porque me han incluido sin tener que haberme incluido, sino que además en esta segunda situación tengo una lesión en mi derecho al honor. Este derecho al honor está protegido por una ley que es la 1/82 de 5 de mayo, que se llama de protección del derecho del honor a la intimidad y a la propiedad. Y en esa ley se nos garantiza a todos los españoles que siempre que esta reputación, ¿no?, que se le presume a todo el mundo, se ha visto infringida, se ha visto perjudicada porque se me está teniendo como deudor moroso, deudor en mora, estoy tardando en cumplir mis obligaciones, cuando esto no es verdad, se me está perjudicando en mi derecho al honor y ello automáticamente, dice la ley, da derecho a una indemnización por daño moral. ¿Automáticamente significa que me van a indemnizar en lo que yo creo, en la cantidad que yo creo que me tienen que indemnizar? Pues no, lamentablemente, como veremos luego, la cuantía indemnizatoria del daño moral es una cuestión que varía muchísimo de caso en caso, de juzgado en juzgado, de audiencia provincial en audiencia provincial, pero sí que desde luego, en todo caso, si me han incluido con una deuda que no es vencida, líquida y exigible, sino que está discutida, voy a tener derecho a una indemnización por daño moral. De manera que, si nos encontramos en el primer caso, la deuda es real, pero no se han cumplido los requisitos legales, ¿a qué voy a tener derecho? A que me saquen del fichero y, en su caso, que vuelvan a hacerlo y vuelvan a hacerlo bien. Pero en el segundo caso, si no se han cumplido los requisitos legales porque la deuda no es real o está discutida, no solo voy a tener derecho a que me eliminen inmediatamente del fichero, sino que además se me tiene que reconocer necesariamente una indemnización por daño moral. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a ese punto, ¿no? Pues en primer lugar trataremos de ejercer nuestro derecho a rectificación. Es decir, como el fichero nos tiene que informar de que hemos sido incluidos, pues contestaremos al fichero en las direcciones de correo que nos darán en esa comunicación y le diremos, mire, el acreedor no ha cumplido con los requisitos legales y mi deuda no es real o simplemente no ha cumplido con los requisitos legales. Y por lo tanto ejercito mi derecho a que usted elimine mis datos del fichero. Si no obstante haber hecho esto, el fichero nos contesta negativamente o bien simplemente no nos hace caso y no nos saca del fichero, a continuación tendremos que ejercitar este mismo derecho de rectificación, pero mediante un requerimiento al acreedor y decirle, oye, mira, no has cumplido los requisitos legales o no has cumplido los requisitos legales y además, acreedor, sabes perfectamente que esta deuda está controvertida. Dirígete al fichero y que me saquen del fichero. Si tampoco nos hacen caso, pues en este caso ya nos veremos en la obligación de interponer una demanda por derecho al honor, que es un procedimiento judicial un poquito largo, como todos los procedimientos judiciales, entre otras razones porque en el mismo debe intervenir el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, porque aquí estamos tratando nada más y nada menos que de derechos fundamentales, derechos de la persona fundamentales, como son el derecho al honor, a la intimidad y a la propiedad. Terminamos el procedimiento y puede ser que nos den la razón o que no nos den la razón. Supongamos que nos dan la razón y nos reconocen una indemnización. Puede ser que no estemos de acuerdo con el contenido de la indemnización y digamos, pues mira, 1.000 euros muy poco cuando yo me he visto en la obligación de tener que acudir a un procedimiento judicial porque ni me ha hecho caso el fichero, ni me ha hecho caso el acreedor. Durante este tiempo ha habido un montón de empresas que han entrado a hacer consultas y por cada una de esas consultas, pues mi derecho al honor se ha visto perjudicado y no estoy conforme con esos 1.000 euros. Bueno, pues podremos recurrir ante la audiencia provincial y explicar por qué pensamos nosotros que tenemos derecho a una indemnización más jugosa. Tengamos en cuenta también, como veremos luego, que el Tribunal Supremo ha dicho por activa y por pasiva
que puesto que el reconocimiento de la lesión al derecho al honor, desde el momento en que se determina que la inclusión ha sido indebida, existe dicha lesión, que las indemnizaciones asociadas a esa lesión deben ser indemnizaciones que tengan carácter disuasorio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no pueden ser una porquería de dinero. Porque si estamos nada más y nada menos que ofendiendo o perjudicando un derecho fundamental como es el derecho al honor, esas indemnizaciones han de ser ajustadas, ¿no?, a diferentes criterios que luego vamos a ver, pero no pueden ser irrisorias, porque si no son irrisorias, no se tiene el efecto disuasorio que persigue la ley, que es decir a las entidades y a los acreedores, oiga, no pueden ustedes jugar con el derecho al honor de las personas y si existe un procedimiento legal y existen unos requisitos legales, tienen ustedes que respetar. También podría haber ocurrido que no se nos reconozca la existencia de esa inclusión indebida y, por lo tanto, no se nos reconozca que ha sucedido una infracción de nuestro derecho al honor y tampoco indemnización. En este caso, también podemos impugnar la sentencia e intentarlo de nuevo a través de un recurso de apelación ante la audiencia provincial. E igualmente, también puede suceder que se nos haya dado todo fenomenal, lo hayamos ganado sin problemas, nos hayan reconocido una indemnización que consideremos justa. Ya os adelanto que es difícil que te den exactamente lo que pides, pero bueno, una indemnización que tú consideres justa y sea el acreedor, ¿no?, este acreedor que nos ha incluido indebidamente en el fichero de morosos, el que recurra, porque entiendo que ha habido una errónea valoración de la prueba y que quiera que sea que la audiencia provincial el que le dé otra vuelta y decida si efectivamente cumplió o no cumplió con los requisitos. Esto suele suceder con bastante frecuencia, sobre todo porque sobre la valoración de si se han cumplido o no se han cumplido los requisitos, pues como es valoración de la prueba, que es una cosa que incumbe al juez de primera instancia, pero en el recurso de apelación se permite una revisión de esta prueba y hasta que ha habido un número de sentencias del Tribunal Supremo significativo que han venido examinando estos requisitos, pues había diferentes valoraciones y, bueno, pues los acreedores han hecho ahí presión para intentar que se reconozca pues la posibilidad de notificar la inclusión de una forma más fácil para ellos que la que entendemos los consumidores que debe ser una notificación fehaciente y de la que todo el mundo quede enterado sin ningún lugar. Vamos a ver aquí unos ejemplos, como os decía antes, sobre indemnizaciones, pero con carácter previo me gustaría comentaros dos sentencias del Tribunal Supremo muy recientes, ambas son de febrero de este año, y como os decía, en estas sentencias el Tribunal Supremo ha hecho un estudio exhaustivo de cuáles deben ser los requisitos materialmente, es decir, los requisitos tal y como aparecen en la ley ya los hemos visto, y lo que hace el Tribunal Supremo es estudiar supuestos concretos de cumplimiento de estos requisitos para saber, para que los operadores jurídicos, ¿no?, los abogados y los tribunales inferiores, sepamos cómo materialmente se deben cumplir esos requisitos. Entonces, decíamos, el primer requisito tiene que ser que exista una deuda cierta, vencida, líquida y exigible. Pues dice el Tribunal Supremo, oiga, tiene que existir controversia sobre la deuda. Esta controversia además tiene que ser anterior a la inclusión en el fichero. Y esta controversia, materialmente, ¿cómo sabemos que ha habido una controversia? Pues dice el Tribunal Supremo, pues oiga, me tiene usted que acreditar que ha interpuesto una reclamación administrativa, ¿no? Una reclamación, por ejemplo, en consumo. O bien que ha hecho usted una reclamación judicial. O bien que ha requerido usted a su acreedor para proceder a un mecanismo alternativo de resolución de conflictos, ¿no? Una mediación, le ha invitado a llegar a un acuerdo, ha hecho usted algún movimiento tendente a resolver esa controversia. Y, por ejemplo, en los casos de tarjeta revolving o de microcréditos, ha hecho usted el esfuerzo, por lo menos, de devolver el principal, porque en los revolving y en los microcréditos está claro que se discuten los intereses, ¿no? Y las comisiones y los seguros de protección de pagos, porque virtualmente pueden ser usurarios o pueden ser abusivos, pero el principal no cabe duda que se debe. Entonces dice el Supremo, oiga, si usted no ha hecho ni el esfuerzo de pagar el principal, entiendo
que la controversia no es total, sino que la controversia es parcial, y si usted ni siquiera ha hecho el esfuerzo de pagar el principal, pues oiga, la deuda existe, es vencida, es líquida y exigible, y voy a considerar que la inclusión en el fichero es acertada, es correcta, ¿vale? Y esto además dice el Tribunal Supremo que es con independencia de la cuantía concreta de la deuda o del origen de la deuda. En segundo lugar, según los requisitos, decíamos, tenemos que haber sido requeridos al pago por el acreedor y en este requerimiento nos ha debido de advertir de la posibilidad de la inclusión y además de nuestros derechos al amparo del Reglamento de Protección de Datos. Pues bien, dice el Tribunal Supremo que esta exigencia de advertencia de la posibilidad de inclusión tiene que ser doble, tiene que figurar en el contrato y tiene que figurar también en el requerimiento que nos hace el acreedor y que además existe también la obligación, como hemos explicado antes, de que el fichero, adicionalmente a la advertencia del acreedor, nos diga también que hemos sido incluidos. ¿Y cómo probar que esto ha sucedido? Que existía un requerimiento y que el requerimiento estaba bien hecho. Pues nos dice el Tribunal Supremo, oiga, una mínima garantía, ¿no? Una valoración razonable de que efectivamente se ha producido ese requerimiento, ¿no? Por ejemplo, pues el acreedor prueba que le mandó usted una carta, tiene el albarán de correos, prueba que el domicilio al que se mandó era el suyo y la carta nunca vino de él. ¿Qué nos está diciendo aquí el Tribunal Supremo? Oiga, no juegue usted a no coger las cartas de su acreedor porque si usted no las abre es problema suyo y tendrá que atenerse a las consecuencias. Pero sí quedaremos por cumplido el requisito del requerimiento si el acreedor prueba que se la mandó y que no vino de vuelta. Vale incluso, que esto lo hacen muchas veces este tipo de empresas, sobre todo las de recobro, que su requerimiento vaya en una remesa entera que ha depositado la empresa en correos y Correos emite un albarán en el que da fe que su carta iba entre otras 70 y efectivamente iba a su domicilio y da fe también Correos de que nunca vino. Luego, mucho ojo con eso, sobre todo si piensan en reclamar. También es importante la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero del 2023, en el que vuelve a reiterar, como os decía, que toda lesión de derecho al honor derivada de la inclusión indebida en un fichero de morosos conlleva un perjuicio indemnizable, siempre, pero, y que además esta indemnización tiene que tener carácter disuasorio, es decir, no puede ser irrisoria, no puede ser una cantidad ridícula, pero que para atender o fijar esa cuantía indemnizatoria hay que atender en cada caso a las circunstancias concurrentes. Es un poco los ejemplos que os pongo yo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué circunstancias son las que hay que valorar? Nos dice el Supremo en esta sentencia. Pues, en primer lugar, ¿con qué frecuencia, cuántas veces y durante cuánto tiempo se ha divulgado ese dato que no se ajusta a la realidad, ¿no? Ese dato, entre comillas, falso, ¿no? ¿Qué es esto? Pues, ¿cuántas consultas de cuántos posibles proveedores tuyos, o sea, cuántas consultas han hecho sobre tu deuda y cuántas empresas han hecho estas consultas, ¿no? Porque a mayor tiempo en el fichero y mayores consultas, mayor es el perjuicio para el derecho al honor. Dice el Tribunal Supremo, también hay que tener en cuenta el quebranto o la angustia que le ha producido al consumidor desarrollar todas las gestiones tendentes a que le eliminen del fichero de morosos. Recordad, voy a echar para atrás, que es que primero nos tenemos que dirigir contra el titular del fichero, que es que luego tenemos que requerir al acreedor y cuando vemos que todo esto no ha tenido efecto, además tenemos que haber ido a un procedimiento judicial o incluso, y además a todo esto, sumarle la controversia de la deuda que nos habrá exigido en su momento pues, hacer una reclamación en consumo, haber acudido a una asociación de consumidores, haber acudido incluso a un procedimiento judicial. En tercer lugar, el Tribunal Supremo nos dice, oiga, y esto es un mensaje para los tribunales inferiores, como tiene que tener un efecto disuasorio, no solo es suficiente con que la cantidad con la que se indemniza sea razonable, sino que además no puede usted reducir la indemnización, ¿no? Sobre todo cuando se recurre, no puede usted reducir la indemnización tanto que ello implique que la estimación de la demanda ya no sea total, sino parcial,
y, por lo tanto, no haya un reconocimiento de costas en favor del consumidor, es decir, no se le pague el abogado y el procurador, porque como tiene que tener carácter disuasorio, le está diciendo a los tribunales inferiores, en el momento que usted aprecie que hay una lesión al derecho del honor, por lo tanto, una indemnización, tiene usted también que incluir una condena. Y también nos dice el Tribunal Supremo en esta sentencia que para la fijación de este quantum indemnizatorio es indiferente cuál fuera la cuantía de la deuda, 5 euros o 5.000. Y también es indiferente el hecho de que el haber estado incluido en el fichero nos haya impedido obtener contratos de productos o servicios o obtener financiación. ¿Y por qué dice esto el Tribunal Supremo? Porque este sería un perjuicio adicional. Es decir, tendríamos, en el caso de que nos hubieran negado, por ejemplo, una financiación, qué sé yo, para amueblar nuestra oficina, adicionalmente de habernos puesto de morosos cuando no lo somos, pues tendríamos, por un lado, derecho a una indemnización moral y, por otro lado, tendríamos derecho a indemnización de carácter patrimonial que obedece a que ese préstamo que yo podría haber conseguido de no haber estado en el fichero al 2%, pues como consideran que soy sospechosa de mora, me lo pongan al 10%. O directamente me lo denían, ¿no? Y ahí tendría un perjuicio patrimonial adicional. Igual, por ejemplo, que si esta inclusión en el fichero de morosos no es que no obedezca a una deuda vencida, líquida y exigible, es que la deuda ni siquiera es mía, porque he sufrido, por ejemplo, una suplantación de identidad y es un tercero, el tercero defraudador, que me ha hackeado mi identidad o que me ha hackeado mi cuenta de correo o que me ha hackeado mi cuenta del banco y está cogiendo préstamos ahí a diestro y siniestro y yo me encuentro totalmente desprotegida. Pues, oiga, si yo resulta que esto lo he denunciado a la policía, le he mandado a usted copia de la denuncia a la policía y no me han quitado, no solo voy a tener derecho a las dos primeras, sino que además voy a tener derecho a una tercera indemnización por infracción de la Ley de Protección de Datos. Esto también es considerable, es verdad que esto ocurre pocas veces, pero la verdad es que cada vez está pasando. Bien, entonces, en esta segunda sentencia, con todos estos criterios que yo os contaba, en primera instancia, el perjudicado había logrado una indemnización de 8.000 euros. Esto lo recurre el fichero, se eleva a la audiencia provincial y la audiencia provincial, ni corta ni perezosa, se lo deja en 1.000, o sea, de 8.000 a 1.000. Y esto es con, este supuesto que os estoy contando, con 6 consultas a lo largo de un año y sin perjuicio económico adicional, es decir, sin que le hayan denegado financiación o compraventa de productos o servicios, ¿no? Y entonces, en este caso, el Tribunal Supremo, valorando todas estas circunstancias, dice, pues ni 8 ni 1, 3.000. Un año, 6 consultas, 3.000. Y ojo, con condena en costo, porque tiene que tener carácter disuasorio. Y aquí, por ejemplo, os pongo una sentencia del año 2018 en el que el Tribunal Supremo concreta 6.000 euros para 11 consultas. Como veis en la otra, os acordáis que eran 6 consultas, 3.000, pues hacemos un mutatis mutandis, ¿no? El doble de consultas, 6.000. Otra del año 2019 en la que se reconocen 3.000 euros de indemnización por daño moral cuando había estado más de un año en 2 ficheros. No parece que esté muy proporcionado. Y, en tercer lugar, por ejemplo, esta sentencia de febrero de 2022, en el que se reconocen 5.000 euros, teniendo en cuenta que había estado en 2 ficheros durante un periodo, en uno de 8 meses y en otro de 13 meses, con 19 consultas, había tenido además que acudir a los tribunales. Por ejemplo, en esta sentencia, si además el sujeto en cuestión pues, tuviera una profesión, digamos, un poco delicada, llámese abogado, llámese titular de una gestoría o una asesoría, pues probablemente la indemnización hubiera sido un poco mayor, porque hay personas cuya reputación como morosa o no, no solo la tienen en cuanto a tal persona, sino que además la tienen también en consideración a su reputación profesional. Pero bueno, ¿qué os quiero decir con esta diapositiva? Pues que jamás vamos a saber, lamentablemente, ni cuánto es la cantidad adecuada para pedir, ni cuál va a ser la respuesta del juzgado. Es todavía muy inseguro este importe y puede ir pues, desde los 1.000 euros que reconocía en el otro asunto la audiencia a estos 6 u 8.000 euros que se llegan a reconocer
las instancias superiores. Bueno, y con esto termino mi presentación y estoy disponible para las preguntas que queráis hacernos.